Perfecto. Bueno, vamos a cambiar, Vamos a vamos a dar la cambiar de vuelta tema a y la después vamos a página. continuar. Vamos a buscar Sí, porque estamos hablando de los crímenes ambientales. pero el doctor es profesor. Nos pueden, a ver si También, tenemos razón, si se puede aplicar la suspensión condicional del procedimiento de pero él 3 es a más 8 años. especialista en lo civil, Marcos. Ah, ya, Sí, pero va a tener un conocimiento general, ¿verdad? Pero lo que yo quería conversar, o sea, lo que queremos conversar con el doctor es, él deja el cargo en el Consejo de la Magistratura y también estuvo en el jurado de enjuiciamiento. Por eso el análisis que él nos pueda hacer de estas instituciones va a ser muy importante. Por eso es que desde ayer le estamos buscando. Doctor Krijovic, buenos días, ¿cómo le va? Muy buen día, Carlos, Marcos. Un gusto participar de tu programa. Ya me tocó visitar la radio en un Estamos programa acá. anterior en estos días, así que felicitaciones por este emprendimiento. Gracias, Gracias, doctor. gracias doctor. Y para nosotros también es un gusto hablar contigo porque justamente por eso desde ayer le estamos insistiendo a nuestro productor Elvio para hablar un poco contigo porque sobre todo desde mi punto de vista siempre haces una explicación didáctica y lo más objetivo posible, ¿verdad? Que es lo importante. Queremos consultarte, estuviste 6 años en el Consejo de la Sí, Magistratura, no sé si en el mismo periodo de tiempo en el jurado de enjuiciamiento, pero una evaluación de cómo ves estas instituciones, sobre todo primero la del Consejo y posteriormente el jurado, doctor. sí, es así. En realidad un poquito más de 6 años porque con esta pandemia se nos extendió un poco el mandato a todos. En el jurado estoy desde el 2016, mayo, así que son 4 años también en el jurado. Y nuestro esfuerzo y el esfuerzo de nuestros colegas se basó en mejorar ambas instituciones, Carlos, Marcos. Hablando del consejo, yo creo que hemos avanzado bastante. Recuerdo que apenas asumimos en el 2013, finales de 2013, encontramos que estaban pendientes más de 1.000 ternas que databan de 5 o 6 años atrás, es decir, de 2009, 2008 más o menos. Y el modo o el método de selección en ese momento era absolutamente arbitrario. Es decir, no había ningún parámetro para medir la capacidad de la gente y los méritos para que ingresen a una terna. Entonces decidimos entablar un nuevo sistema, adoptar un reglamento que nos posibilitó que en gran medida, es cierto que no es un reglamento perfecto, el sistema tiene sus fallas como todo sistema, pero en gran medida hemos logrado que la gente se interese por capacitarse, que la gente estudie y que esos méritos que va adquiriendo realmente les sirvan para concursar y para acceder a una terna. De las más de 1.500 ternas a casi 2.000 que hemos hecho, todas desde ese 2013, todas se basan en un sistema de puntajes que refleja en gran medida la capacidad de la gente. No es la totalidad. Eh, Pudimos cometer errores, pero en cierta manera logramos hacer un sistema más objetivo y el margen de error se redujo mucho más. Lo que sí realmente se evitó es que gente sin ningún mérito y por el solo hecho de tener un contacto o algún padrinazgo del tipo que sea, económico, político, judicial inclusive, eh, no, no puedan acceder por ese solo hecho. Quizás sí por sus méritos, pero no por un simple padrinazgo. Ese es el gran esfuerzo y legado que dejamos en el Consejo, Carlos. Con respecto al jurado, esa sí que es una institución mucho más compleja. Ahí tenemos, como siempre yo digo, la integración política es del 50%, casi es el quórum.
y independientemente de las personas que la componen de ese sector, porque hay casos y casos, ¿verdad? Personas que vienen del sector político que son sumamente institucionales y garantistas del proceso del jurado. Pero independientemente de eso, quien viene de ese sector tiene un criterio político que es el que pesa. Y eso yo creo que afectó con el correr de los años la institución. Todos fuimos testigos de la gran crisis provocada a raíz de los audios, que lo único que hizo es hacer público un sistema que ya existía desde hace mucho tiempo atrás. Y en ese contexto bastante complicado del jurado, me tocó a mí asumir la presidencia. Hicimos un esfuerzo gigantesco y ahí sí yo creo que las diferencias entre un año y otro fueron abismales, gracias a Dios y a la compañía de mis compañeros miembros del jurado que acompañaron todos los cambios. Logramos transparentar la institución, dimos a publicidad todos nuestros actos, fuimos la primera institución sin que exista la ley en transmitir nuestras sesiones. Habilitamos una sala de prensa. Antes los periodistas hacían su oficina en la vereda del jurado. Hasta hoy en día tienen una oficina de primer nivel y sobre todo logramos que el jurado tome en serio su trabajo y que nos sirva como hasta ese momento como una herramienta de apriete a agentes de justicia, sean fiscales o magistrados, para lograr un objetivo. Al menos logramos que al visibilizarse mucho más el jurado, logramos que se minimice esa situación que lamentablemente todavía se da en nuestros medios, según permanentemente escuchamos. Pero hoy en día va a ser difícil que el jurado vuelva a ser la institución oscura que fue hasta ese momento. ¿Vos crees que es difícil de volver a ese tiempo, doctor? Y mientras permanezcan los mecanismos de transparencia en la institución, va a ser difícil, Carlos, porque hoy nuestra argumentación personal de cada miembro, que estamos obligados a argumentar nuestro voto, es transmitido en vivo, toda la ciudadanía puede juzgar nuestros actos, y mientras así sea, yo creo que va a ser difícil. Pero nuevamente depende de la voluntad de cada uno y del control ciudadano sobre nuestros actos para que eso no vuelva a ocurrir. Un punto que, discúlpame, que quiero resaltar para mí personalmente, por ejemplo, fue muy importante, es la página que ustedes habilitaron y en donde alzaron todos los expedientes abiertos. O Sí. sea, es sumamente interesante porque ahí incluso nosotros como comunicadores, como periodistas, pudimos acceder incluso a auditorías que no podíamos conseguir en la corte porque el jurado alza totalmente el expediente, desde la foja 1 hasta la última foja 189 o 200 que se tenga hasta ese momento en la actuación de las investigaciones. Así es, Carlos. Esa fue una de las primeras decisiones y más antes de esa decisión otra vez, algo que parece muy obvio fue hacer un inventario, es decir, una lista de todas las denuncias. Eso no existía, ni siquiera los miembros tenían una lista de cuáles eran las causas. Y recuerdo a los días de asumir, ese fue el primer gesto de apertura, ya que le citamos a los distintos gremios de fiscales, magistrados, asociación de jueces, defensores, le entregamos a cada uno una lista firmada por el presidente y a la vez publicamos. Y al poco tiempo hicimos los escaneos a los cuales hacer referencia, y esa también es una herramienta envidiable desde el punto de vista de la transparencia, porque como tú dices, está evidenciada cuál es el objeto de una investigación.
si es un mero apriete a un juez, si es un mecanismo de chicana que también hay, o a su vez estamos retrasando el estudio de una causa que realmente es grave. Cualquier ciudadano, sea la prensa o cualquier ciudadano común, puede poner el nombre de su juez, de su fiscal, y va a salir todas las denuncias que tiene esta persona, si es que las tiene, y cada uno puede hacer la evaluación que corresponda. Doctor, y este punto que es, que al comenzar dijiste, es una institución compleja, es lo que pude anotar. Sí, Hablaste de su integración, que prácticamente los políticos ya hacen luego el quórum, porque hay 2 senadores y 2 diputados. Esto es para nuestros teleoyentes. Vos y yo sabemos ¿verdad? De la integración, pero para la gente que nos está sí, viendo y escuchando, de los 8 miembros, 4 luego son políticos, ¿verdad? O sea, hay representantes de la Cámara de Diputados, 2 y 2 senadores, por supuesto. Entonces son 4 ya luego en total de los 8 miembros y ellos con su voto luego ya le pueden salvar a un juez por el tema de que si hay un empate, eso se beneficia al... No hay doble voto ahí, ¿verdad? Del así presidente, mismo. por ejemplo. Se requieren 5 votos para tomar decisiones, y ese sistema que estás indicando permite efectivamente el bloqueo, porque con 4 votos se puede salvar a alguien o a su vez perjudicarle. Ahora, Entonces vos con un dijiste, voto más ya se le puede enjuiciar a sí algún señor, vos inocente o salvar dijiste, a un son culpable. 4 políticos que vienen, 2 senadores y 2 diputados, que tienen, esto es lo que anoté bien, esto, que tienen un criterio político, así dijiste, que es lo que pesa. ¿Cómo podemos hacer? O sea, se puede, o sea, puede Pico eh, pesar el criterio político y no el criterio jurídico en una institución que es clave para limpiar, por ejemplo, la administración de justicia, para sacar a los jueces que hacen mal su trabajo, doctor. ¿Cómo podemos revertir por lo menos Y, esa situación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la propuesta que vos tendrías en base a tu experiencia, doctor? y justamente en base a mi experiencia, Carlos, en este 2018 que sobrevino mi presidencia después de la crisis, los 4 representantes políticos en ese momento yo creo que estuvieron a la altura y se dieron cuenta que era el momento de tomar el timón de la institución, así como lo quiso la Constitución Nacional. Yo te podría decir que en ese periodo se logró una estabilidad y una primavera institucional de la mano de mis colegas políticos. Yo tengo que decir eso, ¿verdad? Y sobre todo antes de ese periodo sí se notaba ese criterio político, ya que realmente nadie conocía lo que se trataba, que había, y prácticamente las causas no eran analizadas. Por eso es que yo creo que con la transparencia, con la visibilización de nuestro actuar como representantes de cada una de las instituciones y el control ciudadano, se va a lograr encauzar la institución para que cumpla con su rol constitucional de garantizar una buena justicia, removiendo a quienes no cumplen un buen desempeño en sus funciones. Sí. Yo creo que esa es la mejor manera, Carlos. Quizás se podría hablar de una reforma de la ley, porque la ley tiene muchas falencias, pero los cambios nosotros hicimos con la misma ley. Así que pasa más por la voluntad de cada uno de los miembros, y ese sería realmente el método de cambio, más allá de una reforma legal o hasta constitucional, si se quiere. Ahí lo que quería llegar. ¿Vos estarías de acuerdo con una reforma constitucional para excluirle a los representantes del Poder Legislativo? Al menos, Carlos, yo estaría de acuerdo con reducir ese 50% de representación política. Y estaría de acuerdo con una representación al estilo consejo, donde hay un senador y un diputado, y en todo caso podemos incluir a un representante de la fiscalía o de los abogados
en el jurado de enjuiciamiento, para que sea más plural, porque hoy ese sería el problema, ¿verdad? No excluiría del todo la representación política, porque nuestra Constitución adopta el sistema de recíproco control entre poderes. Entonces, no incluir a un representante del Poder Legislativo rompe con ese principio constitucional. Entonces, lo que sí afecta al actuar del jurado, de acuerdo a mi experiencia y los años de funcionamiento del jurado, es esa excesiva representación que, como lo has dicho, es el 50% de casi el quórum legal como para manejar las decisiones. Y eso pasa por una ley, ¿verdad? Por ¿Perdón? una reforma constitucional. O una reforma constitucional. La integración pasa por una reforma constitucional, y todo lo que las críticas que recibimos o recibe el jurado de parte de los justiciables o los sujetos de investigación en cuanto al debido proceso pasa por una reforma legal, pero también por la voluntad de los que integramos el jurado. Porque, insisto, nosotros cambiamos el procedimiento, lo hicimos mucho más acorde al debido proceso por una decisión política, ni siquiera reglamentamos. Comenzamos a escuchar a la gente por meras providencias, y eso quedó hasta hoy, ¿verdad? Sí, se instaló la presencia de un fiscal acusador en los procesos. Eso existe, pero está determinado por la ley, que es un funcionario del jurado. Entonces, Sí. las críticas que recibimos es que nadie puede ser juez y parte a la vez, en Sí. ese sentido. Ahora, lo que quiero insistir, en el 2018 vos fuiste elegido presidente, ¿verdad? Sí, En el 2017 estaba el senador González Dar. Asumiste vos en sí, el 2018 como presidente. En el 2019 vuelve un político como sí. presidente, el senador Enrique Baqueta. En el 2020, o sea, para el 19, 20, el doctor Baqueta, ¿verdad? Y ahora, otra vez va a asumir un político. O sea, ¿cómo lo que vamos? O sea, cuando estuvieron los no políticos, por lo menos eso se alivianó, se transparentó más, se buscó trabajar mejor. Y no se puede de verdad, o sea, hay mucha presión para elegir, porque por ejemplo ahora, mucho antes no ya se eligió al Sí. presidente y todo el mundo dice, sospechó, ¿por qué, Pio? Y se escuchan muchos rumores, no, porque el Ejecutivo le quiere enviar desde el Consejo a la doctora Mónica Seyfar, y parece que la doctora Mónica Seyfar podría ser la presidenta porque se va a llamar, bueno, entonces ya vamos a elegir, y ya se reunieron antes, ya votaron antes, mucho antes, o sea, y a un político, en este caso un senador liberal, le va a reemplazar a un senador colorado. Entonces, desde mi punto de vista, es difícil, complicadísimo para por lo menos alivianar esa injerencia política en el jurado, doctor. Las opciones eran muy escasas en ese momento, Carlos, y las negociaciones en un grupo tan pequeño de 8 miembros son complejas. Claro, Ahí tanto Salas como yo estamos exacto. con mandato vencido, como dijimos. Salas prácticamente está con un pie afuera. Mi querido colega se elige este El sábado. sábado ya su El sábado, sí. reemplazante. Nosotros estamos en un proceso, entonces lo que se quiso es no esperar a que lleguen estos reemplazantes para evitar inconvenientes, no de personas, sino de decisiones, ¿verdad? Que por algún motivo no se pueda elegir presidente, por ejemplo, en este mes de diciembre, y por eso se adelantó. Pero hay una reglamentación muy antigua que establece que 45 días antes del vencimiento del mandato, que es el 15 de diciembre más o menos, se pueden hacer las elecciones, y estábamos dentro de ese plazo para tomar esa decisión. Yo estoy seguro que el doctor Silva Facetti va a continuar con este proceso de institucionalización. Como decía al comienzo, no solo, no hay que caer tampoco en una estigmatización del político, ya que, te repito, mi experiencia en ese 2018 fue que los 4 políticos, representantes de diputados y senadores,
me acompañaron en todas las decisiones de transparentar la institución y desde luego también gracias a ese acompañamiento es que pudimos hacer ese cambio de proceso. Ahora también coincido plenamente contigo, doctor, que el control ciudadano es clave. Eso que vos dijiste y estuviste explicando, o sea, las sesiones se transmiten, ¿verdad? Por lo menos las organizaciones, o sea, los civiles organizados, las organizaciones civiles son muy importantes en este caso, el papel que ellas puedan desempeñar, porque quiero recordarles nomás a nuestros teleoyentes esto de la transparencia del jurado, donde se fue abriendo cuando, si no me equivoco, pero esa es mi percepción y mi creencia, con la presentación de un amparo por parte de la doctora Katia González, actual diputada, que era presidenta, había solicitado informes, había solicitado actas, había solicitado otros datos estadísticos del jurado de Sí, enjuiciamiento que durante la presidencia del entonces senador Óscar González Dar. Y en un principio el juez de primera instancia en lo civil, en donde recayó este amparo, porque se usó la figura del amparo porque era pedido de acceso la información pública. exactamente, información pública, gracias doctor. Entonces a través de información pública, yo creo que a partir de ahí, porque el jurado, imagínate doctor, no había ni acta de las sesiones, o sea, no Así tenían mismo. actas, no había ninguna constancia de por qué es lo que dijo el señor Carlos Benítez, el señor Marcos Benítez, el doctor Criscovis, qué es lo que dijeron en la sesión con respecto a la decisión tomada para destituir o blanquear a un juez o a un fiscal. Así es. Recuerdo que el anterior presidente, el senador, no se opuso al pedido solicitado por Katia Exacto. y efectivamente entonces ella tuvo que recurrir a un amparo y creo que se rechazó en primera instancia así como lo dices y eso fue poco tiempo antes de todo el escándalo y a los días de asumir, yo recuerdo que esa misma noche que asumí la presidencia le llamé a Katia, ella era mi compañera de facultad, entonces tenemos confianza y le dije que le íbamos a entregar 100% de todo lo que solicitaba. Y así fue, pero al poco tiempo ya estaba todo eso exhibido 100% en la web. Pero eso, si no hay alguien que controle, que estudie, que lea, que se inquiete por saber el contenido de nuestras actuaciones, es una ilusión, un espejismo, porque la transparencia existe para el control ciudadano. De lo contrario, es una mera declaración lírica, Carlos. La transparencia hay que usarla. Sí, porque es importante, porque yo cuando verificaba, porque todas las actas se alzaban, por ejemplo, en un caso me llamó la atención porque la ministra Gladys Vareiro de Módica, que es la representante de la Corte ante el Consejo de la Magistratura, dijo: señores, estoy preocupada porque mis colegas de la Corte, ministros de la Corte, no le están dando pelota a las decisiones que tomamos. O sea, Sí, no hacen cumplir las suspensiones que nosotros disponemos. Imagínate, o sea, la propia ministra, y eso es importante porque eso consta en el acta, ¿verdad? sí. Entonces, cuando se revisa, uno dice, ¿qué pucha? ¿Acá qué es lo que pasa? Ella no conversó. O sea, uno ya, pero es importante para saber la postura o la posición que uno toma en temas tan delicados y que hacen a la institucionalidad de la República por sobre todas las cosas, doctor. Asimismo es Carlos. Y ese era otro problema que teníamos con las dos instituciones. Logramos zanjar, pero el acta tiene que reflejar todas esas discusiones que se dan. Normalmente solamente se ponían las decisiones y ese era un problema porque los debates construyen y generan, para hacer un comparativo, ¿verdad?, con las decisiones judiciales, generan jurisprudencia en el sentido de que eh, tenemos que ser fieles a nuestras decisiones anteriores. Entonces, eh, el contenido del acta es fundamental para cualquier institución, para cualquier lugar donde se toman decisiones, más aún tan importantes como
como son sanciones a magistrados. Y en el jurado tenemos dos tipos de documentación en el sentido del acta donde se establece el debate, y en la resolución también en sí se transcribe la argumentación de cada miembro como para motivar la decisión en la argumentación que cada uno expone. Ahora para ir culminando y agradeciéndote muchísimo el tiempo dispensado dentro de tus múltiples tareas, ¿cómo va la elección, digamos, cómo se está viendo o tramitando para tu reemplazo? Ahí tiene que venir un representante de las universidades privadas, doctor, para entender un poco mejor cómo es el procedimiento. Así es, la representación que yo ejerzo es de las facultades de Derecho de las universidades privadas que tengan por lo menos 20 años de antigüedad, de funcionamiento. Mi última elección, yo ya fui reelecto, es decir, tengo 2 periodos, ya no puedo ser reelecto. Mi última elección, por primera vez participamos 2 universidades, la Católica y la Universidad Autónoma, y en este periodo que se avecina, Carlos, Marcos, se da la novedad que estamos prácticamente, hasta el momento, al menos 10 universidades con facultades de Derecho con no menos de 20 años que estarían participando de la elección que sobrevenga. Y estamos en un proceso que se inició en marzo, no, un poquito antes, en febrero, donde se estaba discutiendo la reglamentación de las elecciones, porque tenemos mucho que decidir, desde el electorado, quién es docente, en base a qué documento. Lamentablemente quedó trunco ese proceso con la pandemia y toda la emergencia sanitaria que impidió continuar con las conversaciones. Y hace poco más de un mes hemos retomado y seguimos con el proceso de discutir un reglamento electoral para iniciar ya las elecciones. La idea es hacerla este diciembre. Faltaría nada más que nos pongamos de acuerdo las 10 universidades. Doctor, ahora me acordé y esto es para finalizar. Se publicó en estos días un trabajo realizado por un grupo de personas importantes. No me acuerdo a qué organización representaban, pero los nombres me acuerdo por lo menos el doctor Juan Carlos Mendonca y el doctor Cabral, ¿verdad? Sí, Que estuvo, incluso fue miembro del Consejo de la Magistratura. sí. Ellos en una de las conclusiones hablan todavía de una fuerte injerencia política en la conformación de las ternas y también en la designación de los ternados en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué respondés vos a esa conclusión de ese trabajo que realizaron ellos, doctor? En cuanto a una injerencia política en la decisión del Consejo, yo por lo menos no la he visto, y la ciudadanía fue testigo de cómo se llevaron a cabo todas las audiencias. Se dio oportunidad para que cualquier persona haga denuncias contra cualquier postulante. Fue un proceso bastante transparente, este último sobre todo. En el anterior sí tuvimos muchas críticas por aquella cuestión de los test psicotécnicos que no habíamos mostrado, pero hoy en día, o sea, en la última elección hemos transparentado al 100% todo el proceso. No hay que olvidar que la elección de un ministro de corte es una decisión política, porque de hecho se le deja 100% al campo político esa decisión. Senado con acuerdo del Ejecutivo. Entonces no se puede separar esa designación de ese criterio político que hablábamos antes, Carlos, ¿verdad? Lo que sí yo te puedo decir en lo que concierne al Consejo de la Magistratura, las reglas fueron mucho más claras que antes. En periodos anteriores no había, de hecho, reglamentación y se elegía entre 4 paredes a los ternados, o antes del concurso inclusive ya se sabía quién iba a ser el designado o el ternado.
Sin embargo, ahora los procesos de cambio son visibles y notorias las diferencias con el procedimiento anterior. Así mismo, doctor. Ahora, lo que es importante, por último, te digo, doctor, no hay que llevarle más a los políticos al frente de estas instituciones, porque cuando la institución está recuperando su credibilidad, ahí decae todito otra vez. O sea, cuando se le designa a un senador o a un diputado en el consejo y también en el jurado, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque así como vos dijiste en un principio, ellos llevan los criterios políticos que casi siempre imponen. Y entonces la ciudadanía eso percibe y se da perfectamente cuenta en las decisiones que toman ustedes, ¿verdad? Durante sus sesiones extraordinarias. Te lo digo esto con mucha sinceridad y con el aprecio y la objetividad que Sí, trato de tener en esta conversación contigo. y eso pasa por una reforma legal, Carlos. Por ejemplo, o normativa al menos, porque los ministros de corte que integran el jurado, sí, a veces se plantea la posibilidad de que alguno de ellos ocupe la presidencia, pero recuerdo que en años anteriores ellos nos manifestaban que por una acordada, es decir, una reglamentación interna, ellos tienen impedido ejercer la presidencia de otro órgano. No sé, planteo así como una Sí, sí, salida sí, alternativa por eso como compartí contigo. para evitar eso, ¿verdad? Sí, por eso Porque compartí así como tú contigo. dices, Sí. perdón, en los últimos años, por ejemplo, antes de González Daves, Adrián Salas fue presidente y realmente las diferencias se notan cuando no es un político Por eso, el presidente. por eso, doctor, por eso hice la comparación. Antes de vos estaba Oscar, ¿verdad? Antes de Oscar estaba, del ex senador Oscar González Daes, estaba Sala. Y por lo menos hay menos, o por lo menos se percibe menos, valga la redundancia, esa injerencia política. Doctor, no te robo más tu tiempo y muchísimas gracias y fue un gusto para nosotros conversar contigo esta mañana, doctor. Igualmente para mí, agradecido por la comunicación y de ahora en más ya soy oyente de PDS. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Doctor. Y el sábado podés escuchar todas las alternativas de las elecciones en PDS. Pero Que este sábado podés seguir paso a paso las alternativas de las elecciones en PDS, porque vamos a transmitir excelente, como una suerte de elección a nivel nacional, Sí. como hacen los excelente. medios. Vamos a seguir entonces. Muchas Gracias, gracias. gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. El doctor